Soy Pilar Ferreira y me da mucho gusto encontrarnos en un nuevo programa de Entre mitos y realidades. En esta ocasión hablaremos sobre la homeopatía, tema por demás polémico que despierta opiniones encontradas entre quienes la consideran una medicina alternativa y la comunidad científica internacional, que no deja de insistir en su ineficacia, en que no consigue efectos distinguibles del efecto placebo. Alertan además del gran daño que causa a enfermos o pacientes que por recurrir a esta pseudociencia abandonan o dejan de ir a tratamientos de eficacia demostrada. Y ahora, Catalina, si te parece, nos presentas a los invitados. Gracias, Pilar. Y yo soy Catalina Noriega y con mucho gusto saludo a la doctora Antonia Lavanderos Vélez y al doctor Rui Echevarría Rodríguez. La doctora Lavanderos es médico cirujano homeópata, egresada de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del Instituto Politécnico Nacional, exdirectora de dicha institución y docente de la Academia Terapéutica Homeopática. El doctor Rui Echevarría, a su vez, es coordinador de enseñanza del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido presidente de la Sociedad de Historia y Filosofía, con dos personalidades tan importantes. Empezamos. Y yo le querría preguntar a la doctora Lavanderos, ¿en qué consiste la homeopatía? ¿Cuáles son las diferencias básicas, doctora, con la conocida como medicina alópata? Bueno, la homeopatía es un método clínico, terapéutico, inductivo, basado en la ley de los semejantes. De ahí hay parámetros muy importantes en los cuales tenemos que basar una prescripción. Primero, la individualidad de cada uno de los pacientes, no de la enfermedad, sino del paciente. Otro, la dosis mínima adecuada, que es diferente a la dosis que utilizan en la alopatía. Algo importante también que tenemos que considerar nosotros para prescribir un medicamento homeopático metodológicamente es ver sus antecedentes genéticos, su predisposición, independientemente de dónde se desarrolla el ser humano. La genética es importante. El entorno también es importante, y algo que últimamente nos ha ayudado a validar la homeopatía, basarnos en los aportes de la ciencia en el aspecto biológico. ¿Pero cuáles son los principios de la homeopatía? Los principios de la homeopatía, primero es la ley de los semejantes. O sea, Hahnemann, en su situación de esa búsqueda también y ese arrojo hacia la medicina, le hizo cambiar un paradigma. Él era médico alópata, ¿sí? Empezó a traducir libros, y dentro de unos libros que tradujo, ese libro era un paradigma totalmente diferente a lo que él había planteado. Y cuando vio que experimentó en él mismo la ley de los semejantes, fue su base importante de este método clínico terapéutico, la ley de los semejantes. ¿En qué consiste, perdón, esa ley de los semejantes? ¿En qué consiste? Bueno, últimamente en unas diapositivas les di a conocer algunos avances que ha habido sobre el método científico. El método científico es aplicado en la homeopatía. Les puedo dar un caso testimonial. Hace algunos años, en 2012, falleció un hombre por demás reconocido por su situación de literatura, Carlos Fuentes Macías. Su causa de muerte fue una hemorragia masiva interna por tomar ácido acetilsalicílico. Perdón, doctora,
Pero yo insisto, y ahora le pregunto al doctor Echavarría, ¿cuál es la diferencia con la medicina normal, la alopatía? Bien. Quisiera aclarar que nosotros no practicamos medicina alopática. Nosotros hacemos medicina, no quisiera parecer fatuo al decir científica, pero sí practicamos biología, una medicina biológico-molecular, basada precisamente en ese avance científico general que tuvo la ciencia entre los finales del siglo XVIII y la época actual. Un avance científico continuado que abrió innumerables campos de conocimiento que no eran accesibles todavía cuando Hahnemann inventó la homeopatía. Porque eso estamos hablando de qué años, 1700. Él vivió entre 1755 y 1853, pero su Organum lo publicó en 1792, tengo entendido. 1810. 1810, La última edición, 1810. Una vez que estos libros establecieron el canon, se puede decir, de la homeopatía, pues han permanecido inalterados, por lo menos en la base de la teoría homeopática. Si usted me quisiera corregir en algún momento, con todo gusto. Yo, nada más esa aclaración de qué es alopatía, porque yo me imagino que muchas personas no... Alopatía es una palabra que viene de alos, diferente, contrario, y patos, enfermedad, ¿no? La medicina alopática se basaba en un principio hipocrático galénico de hace 2500 años, que lo contrario cura lo contrario. De allí el lema de la homeopatía, lo semejante cura lo semejante, para contraponerlo totalmente a esa medicina. Esa era la medicina que se practicaba en forma hegemónica en el siglo XVIII. Pero esa no es la medicina que nosotros practicamos. ¿Cuál practican actualmente? Le digo, una medicina de índole científico con base en un paradigma biológico molecular, que es lo que ha venido a dar por resultado el avance científico en el área de las ciencias biológicas y especialmente en el área de las ciencias médicas. Doctora, usted dice que la homeopatía tiene también bases científicas. Sí, claro que sí. ¿Cómo cuáles? Porque en lo que está diciendo, lo de lo semejante cura lo semejante, por ejemplo, ¿qué base científica hay para eso? ¿Qué experimentos nos lo comprueban? En Francia, en la Universidad de Burdeos, hay una experimentación pura del ácido acetil salicílico a la 15 centesimal hahnemanniana, que es otra de las diferencias que tenemos de la alopatía. Por un lado, la ley de los semejantes, ¿sí? Que a continuación quiero explicarlo con hechos científicos comprobados, que la 15 centesimal, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Que es la aspirina. Que la aspirina, que produce a dosis alopáticas hemorragias, a la 15 centesimal hahnemanniana las controla. ¿Qué es eso de a la 15 centésima? Digo, porque Es nuestro otra público igual no lo diferencia, sabe, sí, o claro. yo no lo sé. Pero entonces, la ley de los semejantes es científica porque se replica constantemente en los análisis de laboratorio. Aquí se le dio a modelos biológicos, ratas, se les dio ácido acetil salicílico para que tuvieran hemorragias, y después ya dinamizada, que es otra característica, la dosificación del medicamento. Nosotros usamos medicamentos a dosis mínima adecuada. Pero mínimas, ¿cuánto es la dilución? La dilución, sí. Por ejemplo, estamos hablando de una 15 centesimal, se ha diluido 15 veces, ¿sí? Ese medicamento que se llama ácido acetil salicílico. ¿Para qué? Para que a nivel molecular ya no tenga reacciones adversas. Pero a ver, doctora, todos los estudios científicos, que yo por lo menos conozco, no sé si el doctor, coinciden
en que esa dilución es como si yo me estoy tomando agua. Hacemos un análisis entre un preparado homeopático y un vaso de agua y no encontramos ninguna diferencia, porque es una dosis infinitesimal, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo conserva la propiedad del principio activo? Conserva la propiedad, por ejemplo, del ácido acetil salicílico, para que en lugar de romper el endotelio de los vasos, de las arterias, y en lugar de alterar la cascada de coagulación, ¿sí?, la mantenga en óptimas condiciones. El medicamento homeopático lo que hace es equilibrar las funciones. Pero entonces, doctor, en esas cantidades tan mínimas, para un caso grave, pues tardaría mucho tiempo en curarlo, ¿no? Para mí, esa técnica de preparación de los medicamentos homeopáticos es una de las dificultades para la aceptación de la medicina homeopática. La lógica me dice que algo que no existe en un medicamento no puede ejercer ningún efecto terapéutico, ¿no? Con todo respeto para los médicos homeópatas, ¿no? Pero no puedo imaginarme algo que se ha diluido infinitesimalmente. Ya el diluente no contiene restos del principio activo primario y sigue teniendo efecto. Esto no me suena lógico de ninguna manera. ¿No es cierto, doctora, que se trató de justificar esa situación con lo de la memoria del agua? O sea, viendo los homeópatas que es cierto que es agua pura la que estamos tomando con un medicamento homeópata, dijeron, ah, no, porque el agua tiene memoria. Bueno, en Europa hubo una controversia y después se descalificó esa teoría, pero... Sí, porque no es cierta, ¿no? Los grandes avances son teóricos, o sea, primero empieza uno con una hipótesis, después con una teoría. Por ejemplo, en los estudios biológicos se usa ratas, ¿sí? Entonces las ratas no pueden estar sugestionadas y aparte también la situación, por ejemplo, de las investigaciones que han hecho en la India de fibrosarcoma, ¿sí?, en ratas. Y es efectiva la homeopatía. Por ejemplo, el hipericum, que es un medicamento también homeopático que actúa en los receptores del dolor, disminuye el dolor. Y también ha sido en modelos tanto biológicos como clínicos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Desconozco el experimento al que hace referencia la doctora. En la India, desconozco los experimentos del hipericum. Sin embargo, sigo pensando que un método pues que elimina el principio activo del medicamento, me cuesta mucho trabajo aceptar que pueda actuar. Y todavía más si mencionamos que en la dilución corsocoviana se trata de eliminar completamente, ¿no? Así es. Bueno, hay tres escalas. Perdón, tenemos que hacer una pausa y regresamos porque si no, no nos da tiempo. Okay. Así es. Volvemos después de esta pequeña pausa y yo quiero insistir, doctor Echavarría, ¿cura o no cura la homeopatía? Como la mayor parte de las medicinas alternativas, o así llamadas, o las medicinas tradicionales, que sabemos que el hombre ha usado desde el chamán de allá del Paleolítico, la mayor parte de estas medicinas, mi concepto personal es que alivian. Algún alivio le traen al sufrimiento humano porque si no, no existirían. Lo que no sirve, el hombre lo desecha. Sin embargo, de eso a curar hay un largo trecho. Yo no puedo entender que algo que produzca cáncer pueda curar el cáncer y todavía peor en ausencia, estando ausente del medicamento, va a curar el cáncer. Los conceptos que rigen la homeopatía, como cada paciente enferma a su manera, yo estoy simplificando al principio,
Pues esos son principios hipocráticos. No hay enfermedades, hay enfermos. Cada paciente sufre la enfermedad a su manera y es más, cada paciente percibe la enfermedad a su manera. Esto no tiene discusión. Hasta el siglo XVIII, efectivamente, la medicina, llamémosle pues hegemónica, como hace rato, curaba todavía sintomatología, porque no sabía las causas verdaderas de las enfermedades. ¿Me lo puede explicar? Es cierto que hay algunas enfermedades que remiten por sí solas. Por ejemplo, el resfriado común. Tomemos algo o no tomemos nada, probablemente en 7 días ya no tengamos el resfriado. Y hay otras más así. Y aún en menos, ¿no? Ajá. Yo pienso que las enfermedades virales en general obedecen a un ciclo biológico en el cual el virus ataca. El organismo responde según su estado inmunitario en ese momento y la infección va a durar más o menos. Hay virus que son parásitos muy mal adaptados que llevan al paciente a la muerte, la rabia, por ejemplo. Entonces la rabia ataca relativamente a pocas personas en el mundo por la simple y sencilla razón de que el paciente muere y no puede transmitir la enfermedad. Es que le preguntaba eso porque lo que decía antes la doctora de algunos experimentos que hay de que si se han curado y demás, insisto, todos los estudios científicos no le dan ninguna bala a la homeopatía más que el efecto placebo o el efecto de que hay enfermos y enfermedades que curan espontáneamente. Entonces, no es cierto que la homeopatía se aprovecha un poco de esto para justificar su supuesta eficacia, que no está demostrada. No está demostrada. Recientemente en Australia acaban de hacer un macroestudio con cientos y cientos de estudios, incluso homeopáticos. Y la conclusión a la que llegaron es no tiene ninguna eficacia demostrada. Bueno, eso es lo que usted como parámetro y como marco de referencia ha leído. Ajá. Pero yo traigo algunos 5 o 6 experimentos en laboratorio que dicen lo contrario, ¿sí? Cada día en el mundo se acercan más pacientes. Ajá. Pacientes, ¿por qué? Porque las enfermedades alérgicas, generalmente los medicamentos alopáticos no llegan a un fin terapéutico. Sigue la alergia, por ejemplo, en asma en los niños, ¿sí? Sin embargo, en medicamentos homeopáticos sí hay medicamentos. Se individualiza al paciente y se da un medicamento ad hoc a los signos y síntomas ¿Qué que tiene presenta ese el asma. medicamento? ¿Cómo podemos analizar el contenido de ese medicamento? ¿Químicamente, biológicamente? Sí, claro que químicamente sí se puede, porque los medicamentos homeopáticos actúan a nivel molecular, a nivel de tejido, aparatos y sistemas. Y algo muy importante, que actúa también en las emociones, en los sentimientos, en los afectos. ¿Están basados entonces en los mismos químicos que usa el resto de las medicinas, digamos las mismas sustancias? En homeopatía, el origen es vegetal, animal y mineral. El origen de los medicamentos homeopáticos, ¿sí?, probablemente sea similar a algunos medicamentos alopáticos, pero la preparación es totalmente diferente. La diferencia es esa, la dilución de la sustancia. Así es. Aquí podríamos hablar, doctor, de que todas las enfermedades en última instancia tienen mucho de psicosomático, es decir, afecta de alguna forma la psicología. ¿Sería eso una posibilidad para que las personas que usan tanto la homeopatía se puedan curar? Sí, desde luego todas las enfermedades tienen un componente psicosomático, visto como que todas las enfermedades, insisto, las padece el paciente en forma personal, individual. Pero difícilmente podemos pensar que una actitud psicosomática, por mucho que haya algunas escuelas que digan que la actitud positiva del paciente, etcétera, va a ayudar a la acción de un quimioterápico en una neoplasia. Actualmente esas sustancias han sido reelaboradas en los laboratorios científicos de tipo biológico molecular, insisto que no alopático,
de tal manera que han sido diseñadas para fines de acción a nivel definitivamente molecular y aún más allá, muy precisas. No sé, yo quisiera preguntar a la doctora, ¿qué tanto tiene que ver el concepto de energía o fuerza vital en la terapéutica homeopática? Sí, como estos conceptos son de hace 2 siglos, sí, y realmente la retroalimentación que tuvo el doctor Hahnemann fue mucho de Hipócrates, es el padre de la medicina. Así es. El dinamismo vital es la forma en que tiene el organismo de actuar armónicamente. Cuando disminuye o cuando aumenta alguna función, el dinamismo vital va a estar alterado y nosotros sí lo tomamos muy en cuenta. Pero ¿y dónde está ese dinamismo vital? ¿Lo tocamos, Pues, lo vemos, lo analizamos en el microscopio? Te quiero decir, Pili, que cuando nosotros tenemos una enfermedad, ya sea viral, bacteriana o ya sea endocrina, ¿sí? A veces nos sentimos cansados. Esa sensación de cansancio, esa sensación de que hoy no puedo caminar lo que quiero caminar, hoy no me siento con la energía de hacer lo que tengo que hacer cotidianamente, ¿sí? Para nosotros los signos y síntomas son muy importantes para valorar el dinamismo vital. Pero hay muchas enfermedades que provocan cansancio, ¿no? Sí, Sí, pero yo me pero- explicaría el cansancio no en una disminución de ese dinamismo vital, que como preguntó aquí doña Pilar, ¿dónde está? Yo me lo explicaría en una alteración de los ciclos metabólicos de la glucosa o de algunos otros metabolitos que tienen que ver, mediadores químicos, etcétera, que tienen que ver con nuestra acción cotidiana, ¿no? Perdón, doctor. Se la quiero preguntar primero a él, aunque usted también diga. La Organización Mundial de la Salud, digo que más o menos se supone que es una organización respetada, ¿no? ¿Estamos Claro. de acuerdo? Ajá. Ha alertado y constantemente está alertando de que no se les ocurra tomar productos homeopáticos para curar ni tratar ni el SIDA, ni el ébola, ni el cáncer, ni la diarrea en los niños, sobre todo en los países más pobres, porque se ha demostrado que no tiene ninguna eficacia y al contrario, que al abandonar el tratamiento o no acudir a un médico de medicina tradicional, lo que causa es que llegan pacientes a punto de morirse Sí. o que se mueren, ¿no? Sí, no es que muertos. Obviamente eso es un hecho que está demostrado que voy a escoger el ejemplo de la diarrea, lo primero es rehidratar al paciente, restaurar el equilibrio electrolítico y ya después investigamos si es de índole infecciosa o de alguna otra causa. Y efectivamente, eso es de urgencia y la eficacia de ese método está demostrada hasta la saciedad. En cuanto a que la enfermedad es un desequilibrio, bueno, eso lo sabíamos también desde el tiempo de Hipócrates, es cierto. Por supuesto que es un desequilibrio porque nosotros tenemos que vivir constantemente en un medio en el cual somos víctimas de la agresión de miles de factores patógenos. Enfermamos, por supuesto que es un desequilibrio, pero eso no significa que haya un medicamento que me va a ayudar a recobrar el equilibrio per se, ¿no? Yo creo que una conclusión, porque estamos a punto A de contrarreloj. acabar el programa. Sí, creo que no nos conoce como médicos cirujanos y homeópatas porque nosotros somos médicos, tenemos que hacer un diagnóstico. Y cuando ¿Tiene hay la un síndrome carrera de diarreico, medicina? exactamente. Ok, Cuando hay un eso. síndrome diarreico en un niño, lo primero es que hay que restablecer los líquidos y después dar un medicamento. Creo que sí me gustaría tener la referencia de la Organización Mundial de la Salud porque dentro de las causas de muerte en países en desarrollo son las diarreas, pero por shock Efectivamente, sí. hipovolémico, no por el tratamiento homeopático, porque el shock hipovolémico es en alopatía y en homeopatía. ¿Por qué? Porque muchas veces la situación de acceso a la salud en los enfermos más necesitados
tardan muchísimo en llevarlos, pero se mueren por shock hipovolémico y no por medicamento homeopático. No. Perdón porque igual me expresé mal. Lo que quise decir es que la Organización Mundial de la Salud alerta que no se trate a esa población con medicamentos homeopáticos ante una diarrea, que acudan a los médicos. Nosotros somos médicos también. Pero con medicina comprobada y científica, o sea, no con medicamentos homeopáticos. Para la diarrea viral, o sea que a veces son rotavirus, no hay en alopatía un medicamento específico para la diarrea de rotavirus. La diarrea por intolerancia a los disacáridos, no hay un medicamento específico para la intolerancia a los disacáridos. Yo digo lo que dice la Doctor Echavarría, ¿y su conclusión? Para mí la profesión, la teoría de la medicina homeopática es una posición respetable desde cualquier punto de vista, en tanto no se aporten más argumentos en su contra. Podríamos ponernos un poco prácticos al decir que a mí en lo particular no me importa de qué color sea el gato mientras case ratones. Me estoy plagiando a un dirigente chino muy famoso, pero si la homeopatía ayuda a aliviar el sufrimiento humano, vale, ¿no? Pero de que yo crea en las bases teóricas de la homeopatía, no, como tampoco creo yo en las bases teóricas del yin y el yang y en algunas otras cosas que tengo que admitir que en algunas ocasiones alivian el sufrimiento. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues gracias a nuestros invitados por su participación. Por supuesto que se nos han quedado muchas preguntas por formular y también muchas dudas por resolver, pero estamos esclavos del tiempo. Sin embargo, esperamos haber aportado algunos argumentos que nos ayuden a distinguir entre mitos y realidades en un tema tan importante como es el de nuestra salud. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Gracias.